Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Haciéndome eco de las palabras de Carlos Gómez de Avellaneda, voy a dar la introducción al programa de hoy, donde abordaremos el tema de los espacios urbanos en Algeciras. Se puede definir el urbanismo como el arte y técnica de construir ciudades total o parcialmente por medio de las fases de reflexión, proyección y construcción, siguiendo un planeamiento definido o bien de forma espontánea, mientras que el urbanismo histórico es el estudio del origen y evolución de la forma urbana en sus múltiples aspectos. El estudio de las condiciones naturales y la topografía es útil para comprender el urbanismo histórico de una ciudad, revelando su perfil y personalidad. En el caso de Algeciras vemos un complicado y anárquico plano general, fruto de su peculiar topografía y de una abrumadora sucesión de hechos históricos, con ciclos de creación, decadencia y destrucción, seguidos por fases de reconstrucción y expansión. Bueno, pues ¿a quién mejor que a esa persona de la que me he hecho eco de sus palabras para que nos cuente un poquito sobre el enorme espacio urbano de nuestra ciudad? Muy buenas, don Carlos. Buenas tardes. Cuéntame. Es una alegría estar con vosotros. Para nosotros también. Nos encanta lo que hacemos en conjunto. Creo que tenemos un objetivo común y es el de dar a conocer nuestra ciudad de ahora, empezando por nuestra ciudad de antes. Y para ello, ¿quién mejor que vosotros? Bueno, pues, cuéntame. Vamos a ver, hoy hablaremos de San Isidro. San Isidro, el barrio de San Isidro, que lo tenemos presente todos los días en el casco histórico, parece algo muy inocente, pero no es así. Tiene una historia bastante más complicada de lo que parece. Se ven unas casitas muy humildes, algunas, las más antiguas, pero luego eso encierra pues muchísimos enigmas, la verdad. Uno de ellos es el que ha salido ahora, el problema que ha salido a la luz al hacer obras, al hacer una excavación preventiva en el centro de interpretación de Paco de Lucía. Nadie sospechaba las cosas tan interesantes que han aparecido y los nuevos problemas que se plantean al encontrarse una necrópolis cristiana antiquísima, una cosa que no se sospechaba allí en esa esquina. Y podemos decir algo muy interesante de San Isidro. Que ya por sí sola, discúlpame, y en estos tiempos que corren, me atrevería a decir que es uno de los barrios con más pintorescos y con una idiosincrasia increíble, que en Algeciras pocos barrios quedan con esa imagen que en la actualidad tiene San Isidro, ¿no es así, Carlos? Pues ese pintoresquismo se lo debe a una división económica y social marcadísima. Me estoy hablando del siglo XIX, luego ya esa división ha desaparecido. Cuando veamos un plano que venga a San Isidro y la calle Sevilla, veremos que de la calle Sevilla hacia el Cerro de San Isidro, si estudiamos las parcelas, el tamaño en un plano parcelario, vemos
que en San Isidro son muy pequeñas. Y sin embargo, de la calle Sevilla hacia el mar son el doble o el triple que en San Isidro. Y ello se debe a que antiguamente había mucha división por barrios. En el Cádiz actual incluso todavía existe cierta división sociológica entre un barrio de la Viña, un barrio del Pópulo, etc. Y en otros lugares no está tan marcado. Aquí lo hemos tenido en el siglo XIX con San Isidro. En San Isidro vivían los trabajadores, vivían agricultores, algunos trabajaban en el mismo San Isidro, porque San Isidro tenía corrales y tenía huertas y tenía... Y esto del San Isidro que hemos tenido hasta lo que es el siglo XIX y parte del XX. Sin embargo, de la calle Sevilla hacia el mar, ¿por qué los solares son más grandes? Porque eran casas más lujosas, porque era, podemos decir, el barrio burgués. O sea, ya se definía cuando se creaba un barrio el tipo, la clase, ¿no? Social que iba a vivir en ello. No era una cosa diseñada así, sino que brotaba. Primero apareció el barrio burgués y luego durante todo el siglo XVIII San Isidro, nada, era un monte. Luego fueron apareciendo casas de campo, se hicieron unas calles y la construcción casi siempre era de una planta, con grandes corrales en el interior, y eso ha durado hasta ahora, que bueno, ahora quiero decir que el tamaño de los solares es pequeño, de las parcelas, pero las casas son lujosas, más son grandes, como tienen que ser. Han ido evolucionando. Efectivamente. Y luego en San Isidro arranca uno de los dos orígenes de la Algeciras medieval. Algeciras ha tenido siempre oscilando entre el norte y el sur del río. Y en el norte del río, el primer núcleo en la Edad Media es cuando llegan en el 1711 los musulmanes y se establecen en un puerto que había allí, hacen una mezquita, la mezquita de las banderas, pero eso era un barrio portuario, era un barrio indefenso, un barrio prácticamente sin murallas, y se podía saquear fácilmente. En el mismo siglo VIII, Abderramán I quiere hacer una provincia, o cora, como decían los musulmanes, en Algeciras, y para ello crea otro núcleo urbano, en la colina, que tiene muy fácil defensa. Y concretamente lo establece en la misma cresta de San Isidro, que tiene una zona plana y muy alargada, como tantas poblaciones de Andalucía, de origen musulmán, por ejemplo, Arcos de la Frontera, están en una cresta y tienen una forma alargada e irregular. Esos dos núcleos primero fueron independientes. ¿Por qué hablamos de ese núcleo en San Isidro? Pues los arqueólogos lo han encontrado cerámica del siglo IX, muy cercana a los principios de la Algeciras islámica, y se ha llegado a la conclusión. Parece ser que se hizo, bueno, parece ser no, está bastante estudiado, la primera mezquita, la mezquita mayor, pasó del puerto, que era la mezquita de las banderas, a San Isidro. Y todavía sus restos se podrían seguir en una de las manzanas. Al otro lado de la placita del actual San Isidro, la iglesia de San Isidro, que es moderna, arranca del 18 y luego se termina en el 19, está sobre fortificaciones medievales que le permiten ser horizontal, precisamente cuando media iglesia está edificada sobre una ladera. Esos dos núcleos acabaron conectándose y creándose un gran recinto, que es el que se ve en los planos del siglo XVIII, que es el momento final de Algeciras. Algeciras fue destruida en 1375, es una historia que ya contaremos. Fue durante 25 años cristiana, estaba desguarnecida porque su
su guarnición había ido a una guerra, a una de las guerras civiles castellanas, y la historia es curiosísima. Además abandonada durante muchísimo tiempo. Eso vino ¿no? después. ¿Qué le pasó, Que no me adelante, que ¿qué no le me pasó adelante. al sultán de Granada? Pues que le tocó la tómbola. Y es que el de Marruecos le dice, en Algeciras no tienen tropas, conquístala. Y dice, yo no tengo tropas apenas, ni dinero para pagarles. No te preocupes, yo te doy el dinero y barcos. Y desde la costa de Granada atacas a Algeciras. Pero yo quiero la gloria de esa victoria. Y dice, sí, sí, tú no te preocupes. Llega efectivamente Mohamed V de Granada a Algeciras. Se encuentra que aquí había media docena y un gato. O sea que nos cogieron bajitos de defensa. Totalmente, absolutamente. Entonces, claro, no hizo un ataque frontal porque las fortificaciones eran formidables y hubiera muerto alguien. Entonces hicieron la costumbre de la época. Tú te rindes, capitulas y te puedes ir con una serie de cosas. Y aquí no pasa nada y cambiamos el tema. Muy bien. Eso hicieron, la escasísima guarnición salió la población que había, los eclesiásticos, los comerciantes, etc. Y fueron a Tarifa y a Jerez. Y parece ser que se llevaron la primera Virgen de la Palma, que unos dicen que está en Tarifa y otros que está en un santuario de Vejer. Puede ser dos vírgenes, una será La Palma, no lo dudo, y otra también pudo ser evacuada. Total, se instala Mohamed V, se da cuenta del problema que tiene, sigue teniendo muy pocas tropas y, vale, voy a intentar repoblarla, pero la repuebla con las familias de las tropas que se había llevado. Y estos barcos son atacados en alta mar por un corsario genovés y ya estropea la repoblación. Y ahora resulta que un poco más adelante le toca otra vez la lotería. Y es que los marroquíes, los merinís, se hartan de estar en España, tienen muchos problemas en Marruecos y prácticamente abandonan sus plazas. Y claro, Mohamed V se encuentra con otra ciudad que es Gibraltar y con la misma escasez de tropas. Y dice, si mantengo las dos, puedo perder las dos. Arraso la más grande, me quedo con la más chica, que es más fácil de defender, como ha pasado con Gibraltar en todas las épocas. Destruye metódicamente la ciudad, ciega el puerto, deja algo en San Isidro porque le interesaba poder controlar la zona, y aquí pasan 3 siglos y pico que Algeciras era un campito con vacas, además con vacas, porque se han conservado muchos documentos sobre venta de ganado en ese tiempo que Algeciras es completamente rural. Solamente hubo algunos cortijos fortificados, uno de ellos junto a la Capilla de Europa. Y curiosamente las vegas de Algeciras siempre estuvieron cultivadas, tenían una importancia enorme, y hay también documentación sobre que se cultivaba lino y había pleitos por los caminos y unas cosas muy interesantes. Pero lo que es ciudad, 3 cortijos y medio, además fortificados con puertas de hierro. Hay documentación sobre eso. Raimundo de Lanteri nos cuenta que duerme en un cortijo de estos, donde además le dan a probar gazpacho y no le gusta. Le parece, porque no era el gazpacho que conocemos, era una cosa hecha así de ajos y de pan y lo que podían. Y ¿por qué se repuebla Algeciras? Pues muy sencillo, cuando se pierde Gibraltar, Ceuta se queda sin suministros. Los demás puertos son incómodos, hay un asedio espantoso de los marroquíes y vienen a intentar buscar puertos alternativos. Llega el marqués de Borbón a Algeciras, que era el mayor ingeniero de la monarquía española, y dice, ¿pero esto qué es? ¿Pero esta ciudad cómo se ha llevado 3 siglos? Si tiene agua, tiene cultivos, tiene de todo. Pues venga, empezó a escribir,
a que le hicieran caso la corona y los ministros, pero no hizo falta, porque él, igual que hizo los planos fantásticos de Algeciras, empezó a sondear el puerto. Y una operación dificilísima con los medios de la época, y cuando se enteró la gente de que se estaba haciendo un puerto en Algeciras, vinieron en plan la conquista del oeste. El que era herrero a montar una herrería, el otro a poner una tienda, el otro a poner un mesón, el otro, porque eran emprendedores. A dinamizar. Vuelve, exactamente, vuelve Borbón y se queda asustado. Y dice, bueno, esto por su cuenta lo han organizado de nuevo, pero esto hay que arreglarlo. Y hace un trazado de calles que no se siguió en parte. Solamente, no, quiero decir que solo se siguió en parte, porque esto es más complicado. El caso es que tenemos ya... ¿De qué fecha hablamos, Carlos? Siglo XVIII. En el año 21, cuando viene Borbón, y se puede decir que ya en el 26 ya estaba Algeciras, un núcleo muy importante. Y luego, poco después, pide volver a ser ayuntamiento. Y tiene un pleito de 20 años. Pero esto es muy largo todo. Además, Borbón, permíteme que haga un pequeño apunte. Borbón ocasionó que se crearan los primeros puestos de mercadería, de vender carne, pescado, verdura, que de hecho para el próximo año el mercado de abastos tomará ese lema para ellos. Abastos. Magnífico. 1819, que al parecer fue cuando Borbón decidió introducir la venta de víveres sin existir un mercado. Creo que es otro momento histórico. Pero vamos, era una época de creación. Sí, que Borbón fue el que revolucionó y despertó a Algeciras de ese sueño tan eterno durante muchísimo tiempo. Y ahora nos encontramos con que San Isidro sigue siendo un campo y se llama la Matagorda. Y ahora veremos en los planos cómo se edifica en la plataforma de la Plaza Alta. Ahí lo tenemos. Bueno, en este plano no se distingue bien. Podemos ver el siguiente. Vale. ¿Podemos ver el siguiente, por favor? Tampoco en el centro tenemos San Isidro. Y aquí en esta foto tampoco queda muy claro, pero vemos los dos barrios. Sí. El burgués de la Plaza Alta y el popular de San Isidro, que desde el vértice de la iglesia de San Isidro cae las laderas hasta llegar al río de la Miel. Aquí también lo vemos y vemos en el centro la plazoleta. En la plazoleta de San Isidro es donde están las ruinas que se verán a continuación en los planos. Aquí pasamos a lo que es la topografía de Algeciras. Se han usado dos técnicas para estos trabajos, las curvas de nivel y las cintas ipsométricas. O sea, cuanto más oscuro, más altura. Y cuanto más claro, más llano. Más llano. Entonces vemos aquí que Algeciras está separada, por supuesto, por el río y por una llanura aluvial. Más abajo tenemos la Villa Vieja y más arriba la mancha esa oscura es el famoso San Isidro. Podemos ver otra. Aquí lo vemos más sintetizado. La mancha, San Isidro. El marrón de arriba, Plaza Alta y esa zona. Las curvas de nivel que se ven debajo de la parte marrón son las cuestas, que son muy importantes en Algeciras. Debajo de las cuestas, la llanura aluvial del barrio de la Caridad. Y más abajo del todo, la Villa Vieja. Que vemos... La extensión de Algeciras ha variado muy poco desde... La topografía... Nada. ¿Es lo que es? Es lo que es. Lo que pasa es que Algeciras se ha ensanchado tanto, que es que esto ya es diminuto en el plano. Algeciras llega desde Getares hasta Palmones, o sea, es tremendo. Vemos que la mejor... Bueno, da igual. Ahora estamos en época medieval. Ajá. Y vemos a la izquierda, marcado con línea roja, la costa. Eso, siglo VIII, si no es la costa con las olas batiendo, son marismas, o sea, zona que no se debe edificar. Hay una isla, y esa isla se sabe desde época tardorromana que dio una necrópolis. Y ahora vemos
en medio, dos manchas rojas. La de abajo es la Algeciras portuaria, porque todo eso era agua, eran esteros, eran marismas. Incluso hay una playa que se descubrió en el Callejón Santa María, bordeando la parte norte de la plaza del mercado. Y arriba, la mancha roja es San Isidro, la cresta, la zona donde se hace otra mezquita y donde estaría el Palacio del Gobernador y la guarnición, edificios administrativos. O sea, que era el foco principal en aquel entonces, era el barrio de San Isidro. Dejan para los comerciantes la parte baja y luego, porque acaban uniéndose, ahí he puesto un cordón rojo, sí, que indica que más tarde o temprano se unen. Y luego a la el que derecha, sale, ¿no?, del círculo central, el cordón que va hacia arriba, ¿no? Y a la derecha tenemos ya la versión con todas las fortificaciones de la Villa Nueva, tal como llegan al final de la Edad Media. Pero no pasemos, porque aquí vemos en el 3, en el que está a la derecha, sí, como en el barrio de San Isidro las parcelas son muy estrechas. Sí. Y en el barrio que está al lado, limitado por la calle Sevilla, las parcelas son mucho más anchas. Podemos ver otro. Bueno, esta reconstrucción está fantaseada. La Isla Verde no estaba colocada allí, pero nos sirve para darnos una idea al final de la Edad Media de lo que serían las dos villas. La Villa Vieja y luego la Villa Nueva, que luego se transformó en Villa Vieja, cambió el nombre. Donde pone arriba Matagorda, sí, eso es San Isidro. San Isidro. Pero claro, esto no es exacto. O sea, bueno, no más o menos. Tiene, en fin, podemos ver otra. Esta reconstrucción, bueno, se basa ya en datos arqueológicos. Vemos varias cosas interesantes. Arriba, donde vemos un 6 en números romanos, hay un rectángulo que son esas ruinas. Sí, en el centro, digamos, dentro del fuerte, digamos. Efectivamente, que eso es el núcleo más alto de San Isidro. Luego vemos la calle Convento, que es la más antigua de Algeciras, que era una calle romana, era un camino, luego una vía romana, luego se transforma en calle en la ciudad medieval, luego cuando se destruye la ciudad vuelve a ser camino y luego vuelve a ser ciudad. Una prueba de su antigüedad es que en el hospital militar, el interior del hospital está muy por debajo de lo que es la altura de la calle. Esto se ve mucho en Córdoba, por ejemplo. Las calles suben porque se van poniendo sucesivos pavimentos. Y las casas quedan en un plano bajo. No se le añade porque nos daríamos contra el techo. Sí, que antes era muy, sobre todo los típicos patios, digamos, vecinales de donde vivían, que como que tú entrabas y que bajabas en lugar de... En Córdoba es impresionante. A niveles, sí, ¿no? Impresionante, puede haber 1 metro más de desnivel. Vemos la Villa Vieja, una fortificación que no es el Alcázar, es otra fortificación protegiendo un punto débil, y luego vemos la calle Tarifa que desemboca en el rectángulo blanco que es la plaza del mercado, que otro día hablaremos de la plaza del mercado. Mucho hay que contar. Esa calle es también muy antigua, también es un camino, y hay que pensar que ya la pequeña fortificación que hubiera alrededor de la cresta de San Isidro desapareció. Eso ocurrió incluso en Sevilla. Las ciudades van creciendo en plan capas de cebolla, pero las más antiguas se destruye la fortificación para que no sea un estorbo y demás. Bueno, podemos pasar a otra. Algeciras ya ha sido destruida, como dijimos hace un ratito, pero todavía la representan en planos de la época. La isla, Getares,
Algeciras, el río de la Miel. O sea que Getares se computaba como fuera de la ciudad, Algeciras se contemplaba lo que era el puerto, San Isidro. Sí. Sin embargo, en los 3 años de destrucción hay más noticias de Getares que de Algeciras. Y fue importantísimo. Hasta el rey de Portugal bajó a Getares para hacer un consejo de guerra antes de conquistar Ceuta. Hay muchas cosas que no se conocen apenas. No, la verdad es que tenemos un desconocimiento total de... Pero si es que se ha sabido poco de la historia de Algeciras hasta las últimas décadas, que se han ido documentando y buscando. Bueno, se han encontrado maravillas. Vamos a ver otra vista también de las ruinas de Algeciras. Es casi lo mismo, pero visto desde dentro, en lugar de desde fuera, ¿no? Vemos el río de la Miel, las 2 villas, con unas casitas ahí que apenas se ven. Los arbolitos. La isla. Es una cosa, Getares, que no falte, ¿eh? Sí. Getares es importantísimo. La torre de García, que es lo que conocemos como San García, ¿no? Que es que San García existió, era un santo un poco raro. Se ha ¿sí? investigado, sí, es cosa del norte de España. Pero raro, ¿por qué? Que no es muy corriente hablar de San García. El nombre García claro, como nombre es propio claro. Es raro. Y sin embargo, pues aquí lo tenemos. Vamos pues, a ver no sabes cómo me gustan a mí esos cotilleos, Paco, Carlos. Es lo que más me gusta, ¿eh? Bueno, aquí tenemos una ampliación del primer plano que se hizo de Algeciras en el siglo XVIII, que vemos, cómo no, San Isidro. Allí se ve una montañita no muy bien representada y ese edificio cuadrado que yo durante años he creído que era un castillo, hasta que mi sobrino, que también es arqueólogo, prácticamente casi demostró que era una mezquita. Ah, una mezquita. Y es que la planta de un castillo y de una mezquita son muy parecidas. Sí. Y claro, yo no concebía una mezquita ahí arriba. Las mezquitas suelen estar en vaguadas, en sitios accesibles, pero claro, al ser la segunda mezquita, cuando Algeciras se circunscribía al puerto y a San Isidro, claro, estaba en su sitio. Y vemos aquí algunas cosas superpuestas. En rojo, la muralla medieval. Pasamos. Bueno, ese es uno de los planos que hace Verbum, tratando de racionalizar Algeciras, pero ¿por qué estos planos no se hicieron? Esta es otra historia, y que también tiene lo suyo. Tiene lo suyo, ¿no? Sin embargo, vemos que en San Isidro no hay nada, pero están las ruinas. Las ruinas están de momento. Podemos decir que coincide con la plazoleta de San Isidro. Estaría fuera de ese recinto que se ve. Ajá. Y la actual iglesia de San Isidro es una de las ruinas pequeñas que hay. La iglesia no, los cimientos. Los cimientos. Vemos que Algeciras eran cuatro casas, sí, pero ya están marcadas las calles principales. Pasemos. Muy parecido. Ese es anterior, aquí es que me he equivocado yo al ponerlo. Y aquí se ve mucho mejor, se ven los edificios de la colina, que son los que nos ocupan. Sin embargo, hay un misterio. ¿Por qué estos pobladores que improvisaron y iban siguiendo cimientos crearon 2 plazas? Cuando eran 4 desgraciados, con todos mis respetos. La plaza del mercado, perfectamente, y la plaza alta, también perfectamente. Porque solo encontraron esos espacios, se los encontraron, iban edificando sobre ruina, y donde no había ruina, ¿para qué iban a traer cimientos de otro lado? Pero es una cosa muy... Ya hablaremos de estas plazas en su momento. Bueno, seguimos, esto es una repetición de la anterior. De la anterior. Podemos ver la siguiente. Aquí ya está Algeciras consolidada en 1734. Casi. ¿Dónde están las ruinas de la colina? ¿Han desaparecido? Ya se han desmontado, aunque quede la cimentación ahora, para poder construir sobre las ella, casas. Pues, claro, al haber más pobladores... Claro, se quitan las piedras de allí y se llevan abajo. Y vemos que ya San Isidro
ya hay casas ahí. Ya están apareciendo incluso en el siglo XVIII. Y vemos que el recinto de murallas de Algeciras tiene muchas zonas huecas, Sí. zonas que no se llegan a poblar hasta el siglo XIX. O sea, todo nace a partir del puerto para arriba Sí. y es como va... Podemos ver otra. Aquí puse yo sobre un plano moderno los datos del plano que acabamos de ver, que se ve perfectamente marcado. Y ahí vemos, nada, el hueco de San Isidro. O sea, ese espacio que vemos entre casas, el de abajo... Son huertas. Lo verde son huertas. Y los espacios blancos, por ejemplo, Las que vemos aquí plazas, abajo... que es imposible que siquiera una de las dos plazas, que se molestaran estos repobladores, vamos a hacer aquí una... No. Se encontraron un recinto y lo aprovecharon alrededor y dejaron hueco lo que no tenía cimentación ninguna. Ahora vemos que eran 4 casas, En Algeciras, el interior de las Manzanas estaba destinado a huertas y caballerizas y almacenes y todo eso. No se llega a la densificación que hay ahora. El barrio de la Caridad vemos que son huertas. Sí. Hay un espacio enorme. Bueno, prácticamente en el exterior, salvando el centro, está lleno de huertas. Era también el medio de Y luego las proveerse. huertas exteriores, donde está la Renfe se identifica por las líneas estas Sí. grandes que están a la izquierda. Uy, bueno, da importa. Se nos fue. Ya hemos construido San Isidro. Esto ya es a principios del siglo XX. Y son los digamos, barrios, los distritos en que se distribuye en ese momento la ciudad. La Caridad, el Pósito, que el Pósito estaba donde el hogar del pensionista actual. San Isidro, vemos que es extenso, está la plazoleta ya marcada, ya tenemos la Plaza de Toros, el barrio de la Merced por el convento de la Merced, Campo del Norte, también llamado el Calvario, que antes de hacer la Alameda llegaban los cultivos a la misma a las mismas casas. Era no había una transición al mundo rural, no había una periferia como encontraríamos ahora. Bien, Sí, iban según las necesidades, iban construyendo. Hemos y visto ya que está. no tenían colmatado el espacio de la Plaza Alta, alrededores, y no tienen necesidad de subirse a San Isidro. Y ya cuando ya lo van llenando todo, edifican San Isidro. El último espacio que se edificó en el casco antiguo fue el barrio de los Callejones, que eran las últimas huertas del interior, que por su estilo es idéntico a las casas de la Línea. ¿Y el barrio de los Callejones? Es un barrio pequeñito en la calle Alameda. Ajá. Y que es un relleno de un espacio triangular que había. Y es diferente al resto del barrio, tiene otra organización de calles. Aquí vemos la capilla de San Isidro, ¿no? San Isidro no sé si tengo alguna otra más. ¿Por qué he elegido esta vista tan rara? Para que veamos que la parte trasera, la cabecera, está a muchos metros de la calle en rampa. Sí. ¿Y por qué? Porque aprovecha una de las ruinas, un torreón enorme que se ve en los planos, aprovechan esa cimentación y la parte de la cabecera, la parte trasera, puede estar a nivel de la parte de los pies. O sea, esto es el aprovechamiento. Qué perspectiva más extraña vista así, Carlos. Es que está hecha por esa razón, para ver la diferencia. La inclinación, digamos, No se puede ver desde el lado de la plazoleta. No, se no ve se totalmente aprecia. normal. Sí. Ahora, viendo la otra vemos calle, cuestas, pero nos reparamos en que el nivel, la cuesta está provocada precisamente por el nivel que va subiendo o bajando según en donde se mire. Y la próxima vez que vayamos a San Isidro podemos ver perfectamente que tiene una llanura estrechita que llega en dirección hasta la plaza de Andalucía.
Sí. Muy pocos metros. Hasta aquí, sí. Y luego hay incluso inflexiones en las laderas que te dicen dónde estaba la muralla desaparecida. Sí, sí. Ahora miraré a ver en San Isidro de otra manera, Carlos. Había algo anterior. No, creo que hemos hablado ya de esto. De San Isidro, pues maravilloso. ¿Qué te parece? Los temas que hemos tocado solamente los hemos tocado con la punta del dedo. Hombre, me imagino, porque se puede profundizar muchísimo en cada uno de... Pero aquí no dais cena, ¿verdad? No. Estamos trabajándolo, ¿eh? No Estamos trabajando en ello. Pero de todas formas yo creo que esta es, lo has contado de una manera, saltándote muchos puntos, pero, o sea, de una manera genérica, pero en la que ha quedado claro. Y yo creo que todos los que nos estén viendo esta tarde, a partir de ahora, empezando por mí, vamos a ver el barrio de San Isidro, que era el centro de lo que estábamos contando de una manera diferente, Carlos. Se puede ver con otros ojos. Las murallas se pueden localizar estudiando la topografía del asunto, incluso donde había una puerta y donde había un camino. ¿Y dónde estaba esa puerta? Tendríamos que tener un plano bueno para y poder te diría, mira, el recinto iría por decirlo aquí. Concretamente. Hay una cosa muy importante al analizar un plano antiguo, y es lo primero, la persistencia sobre el plano de las calles. Nadie edifica en una calle. Entonces, normalmente tú le coges cualquier ciudad en Gibraltar y tiene la parte antigua las mismas calles de tiempo de España. ¿Por qué? Porque nadie se molesta en meter un edificio en mitad de una calle. Claro. Se respeta, es una zona de paso, lo tienes en Sevilla, lo tienes en Madrid, lo tienes en todas partes. Entonces los viales tienden a ser los mismos. Son raros los experimentos de cirugía urbanística, de hacer una gran vía como en Madrid o en Granada. Eso es raro y muy costoso. Y luego tienes otro elemento, que es que también las casas aprovechan los cimientos de las casas anteriores. Y claro, la casa que tú ves es moderna, pero los cimientos a lo mejor no. Y desde luego el solar también te habla, el tamaño que tiene el solar y la forma. Y hay un montón de cosas de una ciudad antigua que se averiguan en una ciudad moderna. Uno de ellos es las medianeras. Tienes un muro y ahora normalmente, bueno, pues no te molestas en derribar el muro. Haces una casa a un lado y aprovechas el muro que te toca para una pared, y otra por otro, y otra, y otra, y otra. Y luego en un plano detallado puedes ver perfectamente por dónde va un muro, con error de unos cuantos metros. Donde están las medianeras, y en San Isidro lo tengo localizado. Hay una zona de medianeras que dices, esto se debe a esto. Y luego el eje principal, te das cuenta de que era un camino, y todo eso lo vas. Y luego no olvidemos la aportación de la arqueología, que claro, todo esto de San Isidro podemos hablar porque los arqueólogos encontraron materiales tan arcaicos. Luego llegó mi sobrino y estudió, luego llegó el otro, y al final se estudia. Se monta en verdad como la historia. Carlos, súper apasionante y vuelvo a repetirte, vamos a ver nuestro barrio de San Isidro de una manera... De otra manera, y bien inocente que parece. Diferente, pero sí, pero es ya... peliaguda la historia de la Algeciras reconstruida tantas veces y un poquito así como al azar. Aquí llego, aquí me pongo, ahí esto lo aprovecho, esto no me interesa y esto, en el urbanismo actual también hay mucho de eso. También, bueno, porque partimos de una base disparatada, ¿no? Más o menos. También se puede morir de éxito, me explico. Ya. Algeciras multiplicó su población entre la década de los 40 y los 50. Vino un aluvión de trabajadores por el puerto, por la pesca, por las obras que se hacían de tipo militar, y no estaba calculada la ciudad para acogerlos. Y entonces se instalaron los pobres a lo largo de los caminos
pero ya hablaremos de los tentáculos de Algeciras. Hablaremos de muchísimas cosas. Muchísimas gracias, Carlos. A vuestra disposición. Pues por supuesto, vamos a La aprovecharnos. trocha Vamos a os aprovecharnos da de ti. Las gracias. Yo simplemente represento a la trocha. Por supuesto. Uno más de la trocha, que es ese oasis de conocimiento de nuestra ciudad. Gracias a ellos, cada semana, cada 15 días con ellos, nos vamos viendo y reconstruyendo, levantando, como ha hecho hoy Carlos, nuestra ciudad. A mí me ha encantado y me han faltado muchísimas cosas por saber. Pero ¿saben ustedes qué ocurre? Que nos vamos a ver otro día y vamos a seguir con el tema. Te espero a ti también, Carlos. Podéis contar conmigo. Claro, nos vemos en 15 días aquí, en el mismo sitio, en este rinconcito parodiando o imitando, o bueno, perfectamente imitado de la Plaza Alta, de la mano de nuestro amigo Illescas. Sí, está fenomenal. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Siempre por parte la de trocha aportando conocimiento y sabiduría. Nosotros tendemos la mano para divulgar todo lo que ellos saben de nosotros. Solamente eso, somos una herramienta. Y las herramientas las recogemos ya y nos marchamos. Pero ojo al dato, que os habéis perdido el principio, que queréis volver a verlo, que os habéis perdido un detalle de la fotografía, tiquití, Onda Algeciras en Facebook y nos veis. Varieté con la trocha. Un besito y pórtense bien. Volvemos la próxima semana. Clínica Quiropráctica Martín Thompson patrocina este programa. Hay momentos que nuestra salud se ve amenazada privándonos de una calidad de vida sin importar la edad debido a los dolores de espalda. Es por ello que desde la Clínica Quiropráctica Thompson te acompañamos en el proceso para que comiences a vivir nuevamente haciendo de la quiropráctica un nuevo estilo de vida a través de los ajustes manuales. Contamos con más de 33 años de experiencia ayudando a personas a tener una mejor calidad de vida.